Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy estamos con Gonzalo de Invertir es Vivir, donde vamos a conversar mucho acerca de él, de las formas de inversión, de fondos indexados, de inversión pasiva y todos esos temas que son obviamente muy importantes y que a la comunidad le gusta mucho, que la inversión pasiva es algo relevante. ¿Cómo está Gonzalo? Muy bien, Álvaro. Encantado de estar aquí contigo y con tu comunidad. La verdad que para mí es un placer y eso, con ganas de tener esta charla amigable. No, maravilloso. Pero tengo que hacer una pregunta inicial siempre, para que las personas te conozcan. ¿Quién es Gonzalo? ¿Cómo te presentarías tú? ¿Cómo me presentaría yo? Bueno, Difícil, depende, difícil pregunta, difícil pregunta. Sí. depende con quién estuviera hablando, pero bueno, si tenemos que hablar un poco de mí, pues bueno, yo soy Gonzalo, tengo 39 años, ya casi 40, soy ingeniero de Teleco y también pues inversor y asesor financiero. Y bueno, pues llevaré invirtiendo en bolsa pues unos 8 o 9 años más o menos, desde 2018, así un poco más en serio. Y bueno, y en los últimos años pues ya me he dedicado también un poco a la divulgación financiera, a la educación financiera como tú, y he creado diversos proyectos, entre ellos pues la newsletter de Invertir y Vivir, donde cada martes envío un email con un consejo de bolsa. Entonces, pues bueno, si a la gente le interesa, que le eche un vistazo. Pero vamos, creo que ahora vamos a hablar más en profundidad. A mí me gusta, el estilo de inversión, pues conozco bastantes, pero el que más me gusta es la gestión pasiva, los fondos indexados y los ETFs. Aunque también hago mis pinitos con la acción de empresas, con un fondo de gestión activa, también me gusta un poco meterme en esos berenjenales, pero lo grueso de mi cartera está más en gestión pasiva. Y así un poco, a modo de resumen, ese sería Gonzalo. Perfecto, perfecto. 39 años, el próximo año te toca el examen a la próstata. Yo cumplí 40 ahora. No, El examen a la próstata. no me Sí, lo bueno, bueno. recuerde, no me lo recuerde. Sí, no, no, está bien, está bien. Bueno. Dato cultural también para todas las personas que están viendo este capítulo, a los 40 hay que revisarse. Ahora, yendo ya al tema de inversión. ¿Por qué elegiste fondos indexados como principal o qué es lo que te gusta más de los fondos indexados sobre otras estrategias de inversión, como puede ser los fondos activos que tienes un poco y acciones individuales? ¿Qué te llamó al A indexado y al ver, ETF, básicamente? es una buena pregunta y la verdad que tengo que remontarme a mis inicios, ¿vale? O sea, yo como he comentado, pues a partir de 2018-2019 empecé a invertir más en serio. Y la razón fue porque yo ya llevaba varios años trabajando, al final yo tenía un buen sueldo, vivía en Londres, tenía unos buenos ahorros, pero no tenía ni idea de qué hacer con ellos. O sea, mi familia no me han dado ese tipo de educación financiera, no me han hablado de inversiones. Bueno, sí, lo que me han dicho básicamente es lo básico de no gastes más de lo que ganas Claro. y no pidas préstamos a lo loco, ¿sabes? Pero bueno, más allá de eso, pues mi familia nadie invertía y a mí nadie me enseñó de eso, mis amigos ninguno invertía, no tenían de eso, pero bueno, sí que al tener ahorros y tener pues una gran curiosidad y quería sacar un poco de partido de mi dinero, fui leyendo por aquí y por allí, di bastantes tumbos, que eso también podemos hablar de dónde estuve probando, que si análisis técnico, que si trading, que si forex, bueno, perdí un poco de dinero ahí, afortunadamente no fue mucho, sí que perdí varios años y al final acabé dando con mis huesos en la renta variable, que no sabían lo que eran acciones de empresas. Y en ese momento, pues me puse a leer blogs y vi que había como muchos tipos de estrategias, que si los dividendos, que si el value investing, que si fondos indexados, había como muchos tipos de estrategias y al final como que cada uno se parecía que tenía la razón. Todo el mundo decía que la suya era la mejor. Yo decía, mira, no tengo ni idea y no sé cómo juzgarlo. Entonces, pues llegué a un punto que dije, mira, me voy a poner a leer libros, o sea, voy a aprender de los mejores inversores. Nada de aprender de blogs, voy a ponerme a leer libros. Entonces, pues me busqué a ver los mejores inversores de ese momento o de la historia y me aparecieron pues libros de Warren Buffett, de Peter Lynch, de Benjamin Graham, John Bogle y me leí pues libros de todos estos, ¿vale? Pasé como 3 o 4 meses leyendo libritos y una vez que los acabé, pues ahí fue como una revelación, ¿sabes? Sobre todo cuando acabé el primero y ya luego los siguientes pues ya cada vez iba saliendo más y ahí dije, fue como esto de Matrix cuando dice, cuando Neo dice, ya sé Kung La Fu. píldora. Pues, Ya. pues sí, fue como la píldora, ¿sabes? O lo del Kung Fu, fue como abrir los ojos y decir, ostras, coño, sí que se puede sacar partido a tu dinero cuando haces las cosas bien. Obviamente hay riesgos, obviamente tienes que aprender, pero bueno, ahí sí que fue como un despertar, ¿no? Pero claro, la mayoría de los libros que yo me leí eran sobre análisis de empresas, que si Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch, todos estos son grandes inversores conocidos por su talento de elegir empresas individuales. Entonces yo, gran parte de la información venía de ahí
Yo era consciente de que era poco probable batir a los índices de referencia, al SP500 y demás, había estudios, yo los había leído, pero dije, bueno, esta gente lo hacen y yo que me considero una persona bastante competente o lista, dije, venga, yo también puedo. Entonces, pues me lancé a eso y me formé mi cartera con unas 15, 20 empresas y algún fondo de gestión activa y tenía un fondo indexado al SP500 también para irlo teniendo y ver cómo comparar. Pero en ese momento era como creo que un 70-75% acciones de mi cartera, acciones elegidas por mí, un 15% para fondos de gestión activa y un 10% al fondo indexado al SP500, ¿sabes? Entonces, pues como ves, al principio yo estaba muy orientado a la gestión activa y análisis de empresas. Y esto, pues te estoy hablando más o menos en 2019, en marzo, abril, fue cuando ya formé mi cartera. Fui haciendo modificaciones, pero ya a partir de ahí empecé como a invertir en serio a partir de lo que había aprendido en los libros. Entonces, pues bueno, los primeros meses fueron bastante bien. Yo iba siguiendo rentabilidad con mi Excel y tal. Soy una persona muy metódica comparando con ese Ingeniero, ¿no? pequeño. Soy ingeniero, entonces soy una persona muy disciplinada, muy metódica. Y decía, bueno, yo quiero batir al índice, pero si empiezo a ver que no lo bato, pues voy a dejar de hacer el tonto y me voy a indexar, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es ganar dinero, ¿sabes? Entonces, pues quería batir al índice para ganar más dinero, pero si no era posible, pues no. Y lo que ocurrió fue durante los primeros meses me fue bien. De hecho, mis empresas y los fondos que he elegido estaban haciendo un poco mejor que el SP500, pero llegó el COVID, ¿vale? Llegó 2020, los primeros meses llegó el COVID y la cosa se torció, ¿vale? Es verdad que todos los índices cayeron, el SP500 también cayó, ¿vale? Como un 25%, de hecho un 30%, 30 cayó. no, 35, si no me equivoco, en 6 semanas fue unos días de una volatilidad Marzo, que yo abril. nunca he vuelto a Marzo, la... abril. ¿Qué dices, perdón? Marzo, abril 2020. Sí, abril 2020, de hecho creo que fue desde finales de febrero hasta el 23 de marzo, que ese ya lo recuerdo muy bien, que fue el punto más bajo del SP500. En 6 semanas bajó un 35%. En 6 semanas, una locura. Además, había días de volatilidad que si un 10% para abajo, luego un 8% para arriba, luego al día siguiente un 8% para abajo. Era una volatilidad, vamos, que en los últimos meses hemos tenido bastante volatilidad con los anuncios de Trump y con sus lucorillas, pero no ha llegado a ese nivel. Y yo, desde luego, que es lo más salvaje que he visto. Total, que después de todo lo del COVID y los siguientes meses, pues yo lo que sí vi es que mis empresas y mis fondos de gestión activa empezaron a hacerlo peor que el SP500, ¿vale? Cuando ya pasaron unos meses dije, mira, ahí no me merece la pena, ¿sabes? O sea, estoy aquí gastando mucho esfuerzo porque al final para invertir en empresas tienes que gastar mucho esfuerzo en analizarlas, luego en revisarlas periódicamente para ver si están cumpliendo las expectativas, ¿no? Es algo bastante, requiere un trabajo y un esfuerzo y no estoy batiendo al índice. Entonces, pues yo al final estoy aquí para ganar dinero, voy a indexarme, voy a buscar mercados que a mí me gusten y voy a poner ahí mi dinero y todo ese tiempo que no lo utilizo en analizar empresas y tal, pues lo voy a utilizar en otras cosas. Y gracias a que empecé a hacer eso, pues empecé a tener más tiempo libre y monté pues mi cuenta de Twitter, luego mi newsletter, ahora mi membresía sobre inversión y finanzas. O sea que al final digamos que todo ese tiempo lo puedo aprovechar en crear proyectos y negocios online. Pero Claro. sí, eso ¿Qué, es un poco lo que ocurrió. perfecto. ¿Qué acciones tenías en ese momento, en ese primer portafolio de 20 acciones más o menos? ¿Te acuerdas de alguna? Sí, mira, a ver, me acuerdo de varias. Porque además conservo algunas. Todavía conservo tres, ¿vale? Que son Google, Meta y Ferguson, que es una empresa inglesa que le ha ido bastante bien, aunque el último año, los últimos meses no está yendo nada bien. Tenía también Bristol Myers, la farmacéutica. También tenía Biogen, que bueno, con Biogen que es una farmacéutica también de Estados Unidos, y ahí tengo una historia bastante graciosa de eso. Me salió bien, pero de pura chiripa. Entonces tenía también petroleras. Al final yo lo que hice fue analizar, seguir un poco las enseñanzas de Peter Lynch, sobre todo y de Warren Buffett, ¿no? Intentar encontrar empresas que estuvieran un poco infravaloradas por el mercado, con un PI, con un ratio precio-beneficios así bajo o no muy alto, y que sus beneficios estuvieran creciendo año tras año, ¿no? Por lo tanto, el ratio PEG, el ratio PI a growth, a beneficios, pues fuera bueno, ¿vale? Cuanto menor en este caso, mejor. Y yo pues invertí en esas empresas. Pero vamos, la mayoría, eso tenía como 15 o 20, la mayoría las fui en Bank of America también. Ahí no, ahí perdí Claro. dinero. Claro. No salió bien. Eso, vamos, no salió bien. No salió mal, ¿eh? De hecho, al final la rentabilidad es bastante positiva. Pero yo iba viendo que aunque la rentabilidad era positiva, joder, es que tú piensas 2020, un poco después del COVID, todo empezó a subir. 2020, 2021 fueron años muy buenos. O sea, que mis empresas iban subiendo. Pero yo veía que subían menos que el S&P 500. Y además, ya no solo el S&P 500, es que hay índices que lo hacen mejor. Hay índices
como el Nasdaq 100, por ejemplo, un índice muy tecnológico que tiene una rentabilidad histórica muy superior al S&P 500 y ya nos vamos a hablar de sectores más específicos como la inteligencia artificial, como el Big Data, como el sector robótico, los semiconductores que llevan unos años con Nvidia a la cabeza haciéndolo súper bien. En fin, que tú te puedes analizar sectores y no hace falta que elijas empresas, que te pones a analizar estos sectores y están teniendo unas rentabilidades los últimos 5 o 10 años bestiales. Y yo decía, a ver, es que no estoy perdiendo dinero, pero estoy dejando de ganar, lo que para el caso es lo mismo. Y si yo lo que invierto es para ganar más dinero, pues me voy a indexar y así es mejor. Mejor para mi cartera, mejor para mí, que tengo más tiempo libre. Perfecto. Bueno, ahí me surgen varias preguntas, pero una de esas es cómo seleccionan los fondos, porque los fondos también, los ETF, los fondos indexados se pueden valorizar. Y uno de los temas que siempre surge en la discusión es si este tipo de fondos está subiendo mucho de precio en términos, porque en términos absolutos van subiendo, obviamente se van apreciando, pero también si en términos relativos se van haciendo más caros o no, si las valorizaciones van subiendo a una velocidad mayor que lo que suben los beneficios de las empresas. Vale. ¿Qué te pasa con ese tipo de discusión que existe? ¿Cuál es tu argumento ahí? A Tu ver, es una opinión. buena discusión y al final depende un poco de qué índice, ¿vale? Si no, por ejemplo, nos centramos en el S&P 500, que es un índice que conocerá mucha gente y mundialmente conocido, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y bueno, pues yo sí que este índice me lo he analizado de cabo a rabo, o sea, tiene 155 años de historia, surgió en 1871. Entonces, pues yo he ido sacando las rentabilidades anuales de todos los años. También he hecho análisis de a 5, a 10 años, de 15 años, cuáles son las rentabilidades. Las he distribuido en rangos en función del PE, de cuando los beneficios estaban, cuando el ratio precio-beneficio estaba más caro, más barato. Y bueno, al final, mi visión es yo siempre hablo de inversión a largo plazo, ¿vale? O sea, yo no hablo en plan de, mi idea no es comprar ahora para vender dentro de una semana o de un mes, ni siquiera de un año. Yo siempre invierto pensando en la tendencia alcista histórica de los mercados, sobre todo los mercados adecuados, como son los mercados de Estados Unidos y de los que estoy hablando. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en S&P 500, a lo largo de estos 155 años, no ha habido 3 periodos, o sea, si tú inviertes durante 10 años, solo ha habido 3 periodos de los 150 periodos de 10 años que hay en los que ha tenido una rentabilidad negativa, ¿vale? Si tú hubieras invertido durante 10 años, pues solo hubiera habido 3 periodos en los que hubieras tenido una rentabilidad negativa, que básicamente son entre 1929 y 1939, con el crack de Wall Street de 1929, y luego 1930 a 1940, que es lo mismo, solo que un año después, y entre el 2000 y el 2010, que te pilla las dos crisis de la burbuja.com y de la crisis financiera, ¿vale? Y además la rentabilidad negativa es como de un -5, menos 2%, una rentabilidad negativa, teniendo en cuenta reinversión de dividendos, obviamente, muy cercana a cero. Y, por ejemplo, si ya te vas a 15 años, ¿vale? No hay ningún periodo en la historia del S&P 500, que ya son casi 160 años, con rentabilidad negativa, ¿vale? Y en cambio, hay periodos en los que se han tenido rentabilidad del 1000%, ¿vale? 1000% implica multiplicar tu dinero por 11, o sea, no por 10, que es lo que todo el mundo suele pensar, todavía un poco más, por 11, ¿vale? O sea, tú inviertes 10.000 euros, pues a cabo de 15 años, en algunos periodos habrías obtenido 110.000 euros, ¿vale? Es una rentabilidad muy, muy buena. Entonces, esas son las... Yo hice estos análisis y dije, bueno, pues al final yo voy a invertir a largo plazo y a largo plazo se reduce mucho la posibilidad de que yo pierda dinero o tenga una mala rentabilidad, porque al final si viene alguna crisis económica, como estamos viendo que cada 2 o 3 años nos viene alguna, pues las empresas y la sociedad y todo la vamos a acabar recuperando. Dicho esto, lo que tú me has preguntado, que me enrolla un poco para dar un poco de perspectiva, sí que es verdad que hay periodos de la historia en los que la valoración de los índices, como el S&P 500, está más cara, ¿vale? Que en otros. Por ejemplo, el S&P 500 ahora, el PE no lo he mirado, pero no sé si está alrededor de 25 o un poco más. Tendría que mirarlo, pero es verdad que es una valoración bastante más alta que su media histórica, de 1800, pues creo que es del 15-14, y en los últimos años, los últimos 20-25 años, sí que están unos múltiplos un poco más altos, pero aún así 21-22. O sea que es verdad que ahora mismo estamos un poco más caros, ¿vale? Y dices, joder, es que es verdad que ahora no está en un momento barato. Entonces, pues es verdad que cuanto más caro está el índice, pues se espera una rentabilidad menor durante los próximos 10 o 15 años. Ante eso, ¿cuál es mi posición? Pues mira, mi posición es que yo realmente no sé
Lo que sí que tengo claro es que no sé lo que va a hacer la bolsa los próximos meses, semanas o años, ¿vale? O sea, yo Ni no sé. mañana, yo no tengo idea de ni mañana. Claro, es que no tengo ni idea de, para empezar, a saber cuándo Trump le va a dar por hacer otra tontería. Hace unos días volvió a pronunciar la palabra arancel y 50, seguida del 50% y ya la bolsa de repente cayó un 2,5%. Y luego 2 días después dijo que no, que tal, y la bolsa volvió a subir. Es que ese tipo de cosas son totalmente imprevisibles y no sabes cuándo van a ocurrir. Entonces, pues sí que es cierto que ahora mismo los índices este índice, los índices de Estados Unidos y este en concreto, el S&P 500 es podríamos decir, más caro, ¿vale? Está más caro de lo que ha estado históricamente, pero yo, cuando pienso en el largo plazo, yo sí que pienso que dentro de 10 o 15 años su valor va a ser mucho más alto de lo que del que está ahora y que las empresas que lo forman no son empresas o sea, no estamos en un punto como la burbuja.com, que teníamos valoraciones de PE de como el 60, 70 y que las empresas estaban completamente infladas, ¿vale? Es que estamos hablando de que el S&P 500 sí tiene una gran concentración en las grandes empresas, pero es que en 6, 7 empresas, pero es que estas 6, 7 empresas estamos hablando de que son Google, son Amazon, Nvidia, Tesla, o sea, Meta, son empresas, Apple, Microsoft, son empresas que realmente tienen un negocio muy, muy importante detrás y que sus beneficios aumentan año tras año y llevan aumentando año tras año durante muchos años, algunas varias décadas, ¿vale? Como es el caso de Amazon o de Apple, o sea, que no son empresas que se acaban de crear y que piensan y que se está esperando que sus beneficios se multipliquen por 10 y que eso no lo hace, pues el índice se va a venir abajo. Que son empresas que todos conocemos y que todos usamos de una forma u otra. Entonces, pues eso a mí me da la tranquilidad de que realmente sí que, bueno, es verdad que la valoración está un poco por encima de la media, pero yo creo que dentro de 5, 10 o 15 años, pues los beneficios de esa empresa habrán aumentado, es así de muchas otras, y el índice pues habrá seguido aumentando. Perfecto. ¿Y ahí cómo seleccionas índices? Porque ya estamos hablando del S&P 500, pero tienes varios, entiendo, varios ETF y cosas así. ¿Cuáles son los criterios que utilizas para seleccionar? Pues mira, los criterios que utilizo para seleccionar, el criterio que utilizo para seleccionar, así dicho muy sencillo, que es el índice que yo crea que me va a dar la mayor rentabilidad. Porque aquí lo que yo busco Claro. es ganar dinero. Pero vale, o sea, obviamente eso es muy sencillo, es un poco un chascarrillo, una bromita, pero sí, al final yo lo que busco me baso sobre todo en datos históricos, ¿vale? Yo tiendo a analizar datos históricos. Por ejemplo, pues voy a volver al S&P 500 y ahora nos podemos mover a otros índices. El S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, tiene una historia de 150 y pico años, una rentabilidad anualizada del 10% los últimos 100. Las empresas de Estados Unidos han ido consistentemente subiendo los beneficios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ese índice siga subiendo en los próximos años? Porque las empresas de Estados Unidos sigan aumentando sus beneficios. Entonces, cuando la gente me pregunta, oye, ¿por qué no inviertes yo qué sé, en India o en Japón o en España? Y digo, mira, es que en España las empresas aumentan sus beneficios a un ritmo mucho más bajo que las empresas de Estados Unidos, ¿vale? Eso lo llevan haciendo los últimos 30, 40 años y yo creo que lo van a seguir haciendo en el futuro. ¿Por qué? Hombre, pues para empezar, porque las políticas económicas que se implementan en España, las políticas económicas que se implementan en Estados Unidos no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, las regulaciones y las políticas económicas que hay en Estados Unidos son mucho más abiertas y son mucho más positivas y fomentan el desarrollo empresarial y fomentan el surgimiento de nuevas empresas y fomentan que las empresas cada vez crezcan más. Mientras que aquí en España, pues hay demasiada regulación, no se fomenta eso, de hecho, no se ve muchas veces, muchas personas no ven con buenos ojos a las empresas, piensan que se están aprovechando de las personas. Entonces, al final es un clima que no favorece el desarrollo empresarial. Sí, hay un poco de desarrollo empresarial, pero es mucho más bajo que en Estados Unidos, ¿vale? Y te hablo de España, pero en Europa ocurre algo más o menos parecido, por eso los índices europeos llevan muchos años subiendo menos que Estados Unidos y yo creo que en el futuro van a seguir subiendo mucho menos, ¿vale? Ojalá me equivoque y, sinceramente, ojalá cambien las políticas económicas en Europa, pero lo que yo estoy viendo, a mí personalmente no me hace ser muy alentador con el futuro económico de Europa. Sí, irá poco a poco mejor, pero Estados Unidos va a crecer mucho más rápido. Entonces, pues al final yo pongo mi dinero en aquellas economías y en aquellas empresas donde yo creo que los beneficios van a aumentar mucho más rápido. Entonces, si yo comparo las políticas y las perspectivas de crecimiento de beneficios en Europa, en India, en China, en Japón y en Estados Unidos, pues miro un poco los datos históricos, miro las políticas actuales y intento ver qué es lo que más va a crecer en el futuro y digo, pues creo que Estados Unidos es donde más va a crecer. Luego ya pues podemos analizar un poco en qué sectores me investigo yo, cuáles creo que tienen más futuros, pero eso es un poco el proceso que yo sigo, ¿vale? Yo intento pensar un poco en los datos históricos y combinándolo también con
que haya algún tipo de fundamento, ¿vale? No solo datos históricos, puede que haya un mercado que haya subido muchísimo, como ocurrió en la burbuja.com, pero no tenga nada detrás, ¿vale? Pero cuando ves las empresas que hay detrás, cuando ves las regulaciones y el crecimiento de los beneficios y todo lo que eso se espera que produzca en los próximos años, pues ya empiezas a tener un poco más claro dónde puedes tú invertir el dinero Ah, y que probablemente te tenga una buena rentabilidad en los próximos 5, 10, 15 años. Infiero de esto que el grueso de tu dinero está invertido hoy día en Estados Unidos, en el ya sea S&P 500, en el Nasdaq, me imagino que hay Nasdaq también. En base a Eso eso, es. dado las rentabilidades históricas, Nasdaq. Y tienes, por ejemplo, otros ETFs sectoriales o ETFs de estrategia, como por ejemplo, no sé, ETFs de momentum, estos que suben por sobre la media, o ETFs de dividendo creciente o high dividend en mercado, mercado estadounidense, o nos vamos al S&P 500, Nasdaq, y nos quedamos por ahí. Pues mira, la verdad que yo, pues cuando hice todos estos cambios en mi cartera en 2020-2021, pues pasé sobre todo al S&P 500 y al Nasdaq 100, ¿vale? Porque ahí ya era consciente, ya conocía el índice Nasdaq 100, que por cierto es un índice que a mí me encanta. Para la gente que no lo conozca, pues son las 100 empresas, es un índice de Nueva York, es un índice estadounidense, las 100 empresas no financieras más grandes del mercado Nasdaq. De nuevo, muchas empresas son comunes con el S&P 500. Estamos hablando de Apple, de Google, de Microsoft, de Meta, Amazon. Y son sobre todo empresas tecnológicas. Este índice tiene un gran componente tecnológico y nació en 1985, en el mismo año que yo, por cierto. Y su rentabilidad histórica, desde 1985, ya casi 40 años, es un 15% de rentabilidad anualizada, ¿vale? En el mismo periodo el S&P 500 ha obtenido un 11%, ¿vale? Y esta diferencia del 15 al 11 es una diferencia muy grande, ¿vale? O sea, aunque Brutal. parezca que un 4% No, es es brutal. poco, 4% año a año con interés compuesto es una diferencia brutal, ¿vale? O sea, nos podemos ir a que en periodos de 10 años la diferencia puede ser obtener el doble de rentabilidad, en periodos de 15 años 4 veces más de rentabilidad. O sea, que ese 4% ponderado año tras año acaba teniendo un impacto muy grande. Entonces, pues, el Nasdaq 100 para mí empezó a ser, yo cuando vi al final, hice los finales, me basé en los datos históricos, luego miré las empresas que lo formaban, miré sus perspectivas y dije, pues aquí yo quiero meter gran parte de mi dinero, así que sí, invertí en el S&P 500, en el Nasdaq 100 y luego, pues, poco a poco, efectivamente, he ido añadiendo algunos índices, algunos sectores, ETFs, más sectoriales, como por ejemplo uno de inteligencia artificial y Big Data, que me gusta mucho. Al final, ¿por qué inteligencia artificial y Big Data? Pues bueno, porque al final está formado por empresas cuyos negocios están muy relacionados y basados en la inteligencia artificial y en el Big Data, ¿no? Que utilizan mucho la inteligencia artificial, utilizan el Big Data y sus modelos de negocio pues se basan en eso para intentar crear beneficios, ¿no? Y siguen apostando por este tipo de sectores y tecnología. Entonces, pues yo creo que la inteligencia artificial y el Big Data van a jugar un rol muy importante en los próximos años. La tecnología, por supuesto, y el Big Data y la inteligencia artificial también. Entonces, pues por eso yo pongo mi dinero ahí, vamos. De hecho, yo soy ingeniero de teleco, pero de hace varios años trabajo con números y con estadísticas. Podría decir que soy un poco de un trabajo parecido a un data scientist, ¿no? Entonces, pues al final todo lo del Big Data a mí me gusta mucho, entiendo un poco de eso y le veo bastante potencial, porque cada vez tenemos más información y cada vez el tratamiento de la información es más importante porque hay tantos datos que todos nos podemos perder en leer datos, pero saber analizarlos y sacar las conclusiones adecuadas es lo valioso. Y empresas que se dediquen a eso, pues yo creo que tienen bastante futuro y potencial. Entonces, pues eso es uno de los sectores en los que ya llevo invirtiendo un tiempecín y que me gusta. Y alguno más. Si quieres, te puedo comentar alguno más. Perfecto. Bueno, estaba sacando la cuenta, la diferencia que hay, para que la gente lo entienda, entre 15% versus 11% de rentabilidad. Con 15% de rentabilidad media, el dinero se duplica cada 4,8 años. Con 11% de rentabilidad media, se duplica cada 6,5. Es brutal la diferencia en horizontes de, qué sé yo, de 20, 30 años. Es realmente brutal la diferencia. Puede ser una Sí, diferencia que incluso por 4 veces de eso diferencia. es. Entonces, ese 4% no hay que mirarlo de manera trivial en horizontes largos de inversión. Claro, es que al final la gente, yo de hecho, mucha gente se me acerca y me dice, oye, pero es que eso, algunos amigos o un familiar, oye, esto es la inversión en bolsa, tal.
que si yo tengo este dinero, la gente me viene y me dice, oye, yo tengo este dinero, tal, ¿dónde lo puedo invertir? Y lo saco dentro de un año. Y digo, mira, no, macho, o sea, dentro de un año, bueno, yo te puedo decir algunas cosas, pero no va a ser la bolsa, porque si lo metes en la bolsa dentro de un año, a lo mejor te ha bajado un 30%, ¿sabes? Si a Trump le da por hacer alguna tontería. Pero si vamos a 5 o 7 años, venga, vale, si lo meto a 5 o 7 años, pues bueno, ahí les comento el SP500, pues obtener un 10%. Al final no les voy a empezar a decir a la gente que está empezando que se metan en la acción, que se metan en semiconductores, que se metan en sectores con más volatilidad. Creo que hay que empezar con algo con no tanto riesgo para que la gente y el corazón y todos nos acostumbremos a la volatilidad. Y la gente me dice, un 10% es muy poco. Y digo, mira, muy poco, macho, pues tú ponte a meter un 10% año tras año desde hace 10 o 15 años o 20 que llevas ya trabajando con tus ahorros y mira a ver dónde estaría tu dinero y dónde está ahora. ¿Sabes? Esos 100.000 euros que tienes en la cuenta del banco, ¿cuántos serían si hubieras empezado a invertir hace 15 años en el S&P 500? Que a lo mejor estamos hablando de que serían 300.000, ¿vale? ¿Es poco? Pues no sé, según a quién le preguntes, ¿vale? Es que es verdad que estos números, un 10%, un 4%, entre el 11 y el 15, pueden parecer pequeños porque vivimos en la época de la inmediatez y que todo el mundo quiere obtener o obtenerlo todo inmediato, pero la inversión no funciona así. Eso sí, si tú tienes un poco de paciencia y vas ahorrando e invirtiendo, a cabo de los años puedes juntarte con un patrimonio muy importante y muy serio. Y eso creo que es lo que creo que es importante transmitir y trasladar a la gente. Sí, eso es súper, súper, súper importante. Eh, a ver, están los fondos que están en Estados Unidos, en Nasdaq, S&P 500 y estos otros. ¿Usas también, por ejemplo, ciertos ETF o fondos para darle cierta, abro comillas, protección a la rentabilidad, ejemplo, renta fija? ¿O estás 100% invertido en renta variable? Yo estoy 100% invertido en renta variable por si acá. Tengo, Bien, tengo bien. mi fondo de sueldo, pero es una parte menor. Pero el grueso yo lo tengo metido en. Eso sonó raro, el grueso lo tengo metido. El grueso de mi dinero está metido en. Hay que concretarlo, el grueso, Hay sí. que acordarlo, hay que acordarlo. Sí, 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 porque aquí no va a faltar el mal pensado en Chile, no, no. El grueso del dinero lo tengo invertido en renta variable y en inmuebles, ¿vale? No en renta Pues, fija. ¿En tu caso? Pues mira, en mi caso es exactamente muy parecido al tuyo, ¿vale? Yo no tengo inmuebles, bueno, tengo la casa en la que vivo con una hipoteca y tal, pero aparte de eso, todo mi dinero lo tengo invertido en renta variable. Al final esto depende del perfil de riesgo, ¿no? De tus circunstancias personales, tu tipo de inversor que eres, tu perfil de inversor y tu tolerancia al riesgo, ¿vale? Entonces, pues bueno, mi tolerancia al riesgo es muy alta, yo soy capaz de asumir una alta volatilidad, ¿vale? Y de hecho ya he pasado, empecé a invertir, he dicho, a finales de 2018, principios de 2019, pues ya ha pasado la crisis del COVID, que el S&P 500 cayó un 35%, en 2022 el Nasdaq 100, el S&P 500, el Nasdaq 100 cayó un 35%, el S&P 500 un poco menos, un 25% por ahí. Ahora de nuevo con lo de Trump, pues ya hemos caído también, que si un 20-30% y si le sumas la caída del dólar, pues ya en euros, ¿vale? Que al final yo vivo en España, invierto en euros, invierto en Estados Unidos, pues mi cartera en algunos momentos llegó a caer un 30 o 35%. O sea que ya he pasado por varias crisis de estas y ya me he comprobado que más o menos pues las puedo superar, ¿vale? O sea, no me quita el sueño y no me vuelvo loco. Obviamente, porque hay gente que me dice, algunos lectores de mi newsletter o alumnos de mi empresa, me dice, joder, tal, pero es que se te ve tranquilo, a ti no te importa que baje, te da igual. Y digo, a ver, o sea, igual no me da. O sea, a mí no me gusta perder dinero. A nadie, aunque lleve muchos años invirtiendo, te va a decir, sí, sí, me da igual que mi cartera haya caído un 50%. No, coño. O sea, un día tienes 100.000, al día siguiente o un año después 50.000. Eso no le gusta a nadie, ¿vale? A nadie de los que invertimos, como muy acostumbrado a que estés, te va a gustar ver que tu cartera baje, pero sabes qué es el precio a pagar por obtener esa rentabilidad, ese 10, ese 15% o lo que sea el índice en el que obtienes, por estar cerca de obtener esa rentabilidad a largo plazo, ¿vale? O sea, yo cuando he estudiado el S&P 500 sé que cada 7, 8 años pues tiene una caída del 40 al 50%. Entonces, si yo estoy pensando en invertir para toda la vida, para 20, 30, 40, 50 años, pues sé que me voy a comer varias de esas. Entonces, pues tarde o temprano eso va a llegar y el Nasdaq 100 ya tiene más volatilidad. O sea, que más, y si ya nos ponemos con mercados más volátiles como la inteligencia artificial, el Big Data, semiconductores, cuanto más rentabilidad tú crees que puedes obtener o ha tenido en el pasado, normalmente eso está asociado con una mayor volatilidad y unas mayores rapidez de bajada cuando las cosas vienen mal dadas, como ocurre con el Nasdaq 100. Entonces, pues yo he pasado ya por varias crisis, sé que puedo superarlas y que puedo navegar por ellas sin ponerme nervioso. No necesito ese dinero hasta dentro de muchos años. Entonces, pues por eso digo, mira, no voy a invertir en renta fija, yo quiero maximizar la rentabilidad que obtengo
y por eso pues invierto todo en renta variable. Obviamente tengo pues unos cuantos miles de euros, varios meses de mis gastos fijos en un colchón de emergencias ahí en el banco, por cuando se me estropea la lavadora o se me inunda la casa como ocurrió el año pasado y hay que hacer una reforma, ese tipo de cosas, para no tener que estar vendiendo las acciones cuando necesito algo de dinero, pero después de esos 3 o 4 meses de gastos fijos, el resto lo tengo todo invertido. Perfecto. No es todo Perfecto. en renta variable, tengo casi todo en renta variable y tengo un poquito en Bitcoin, ¿vale? No sé si podemos hablar de Ya. Bitcoin, pero Bitcoin es algo Sí. que también me parece interesante. Vamos a tocar ahí el Bitcoin un poquito para adelante. ¿Has considerado invertir en otro mercado? Porque lo mencionaste hace un rato. India. India se habla mucho de que es un mercado emergente, que puede ser como la nueva China de tanto crecimiento, etcétera. ¿Te ha llamado la atención o, invertir en India, indexarte en India? Pues mira, no estoy invirtiendo en ellos, ¿vale? Todavía, pero sí que es un mercado que me ha llamado la atención, y puede que en un futuro sí que ponga, aunque sea una pequeña parte de mi cartera en India, porque es que la verdad que, como tú bien has dicho, es un mercado emergente, pero están creciendo mucho, sus beneficios han crecido mucho los últimos 10 15 años, las empresas han sido capaces de aumentar mucho sus beneficios y las rentabilidades que han obtenido, de hecho, han batido al MSCI World, han batido a los mercados emergentes, por supuesto, y tengo que mirarlo, pero creo que los últimos 10 años han estado más o menos ahí a la par con el S&P 500. El MSCI India creo que está a la par con el S&P 500 o incluso un poco por encima. Joder, no es ninguna tontería. Ya estamos hablando de unas rentabilidades muy buenas. Sí que es verdad que la última vez que lo miré, el ratio precio-beneficio ya también empieza a estar, creo que está en el MSCI India en 26, que lo estuve mirando hace poco, y ya me parece un valor un poco alto, pero claro, si siguen siendo capaces de aumentar los beneficios en el futuro, a ese ritmo, pues van a seguir creciendo a un muy buen ritmo. Entonces, yo le veo bastante potencial, son muchísimos miles de millones de personas, están haciendo las cosas bien, tienen mucho margen para crecer, al final son naciones tan grandes con tanta gente que las empresas tienen un gran mercado, entonces si hacen las cosas bien y las regulaciones y la sociedad acompaña un poco, pues las empresas pueden tener un gran desarrollo. Así que no estoy invertido, pero sí que es un mercado que me planteo explorar, a lo mejor durante los próximos meses, incluso durante el próximo año, a lo mejor sí que pongo una pequeña parte de mi cartera ahí, porque me parece un mercado, de hecho, de los mercados así emergentes, es de los que más me llama la atención, o sea, mucho más que Europa y también un poco más que China. La India es de los que más me llama la atención. Claro. Oye, en ese sentido de Europa, porque lo mencionaste recién, yo pago el pan en euros. Entonces, obviamente el tener el portafolio principalmente en Estados Unidos u otros mercados, la volatilidad que pueda generar el dólar respecto al euro, obviamente tiene un impacto. Si el dólar se Sí. deprecia respecto al euro, también va a afectar el portafolio. Entonces, eh, sé que no estás invirtiendo en Europa por las razones que mencionaste de retorno total, pero ¿cómo proteges? ¿Hay cierta cobertura de moneda o, bueno, problema del largo plazo lo iremos corrigiendo? Porque es un riesgo el tema de la moneda y siempre se habla en la diversificación que deberíamos tener distintas monedas, por ejemplo. Sí, ese es un problema del Gonzalo del futuro, ¿no? Si el, si el Bien. dólar baja, ¿no? En plan de problema del Gonzalo del futuro. A ver, pues sí, es una muy buena pregunta, porque es cierto que yo vivo en España, vivo en euros, compro el pan en euros, como dices tú, invierto en Estados Unidos, invierto en dólares, ¿no? Entonces, si el dólar baja, que no lo suele hacer, pero por ejemplo, entre febrero y marzo ha bajado bastante, ha llegado a bajar un 9% el dólar frente al euro, mi cartera baja un 9%. O sea, yo el dinero lo mido en euros, que es donde yo me gasto el dinero. Y aunque no lo necesito y eso me permite pues tomármelo con tranquilidad, efectivamente no me gusta. Métodos de protección. A ver, pues bueno, existen los fondos y los ETFs con cobertura de divisa, pero a mí no me convencen, ¿vale? En Ya. función de lo que quieras hacer, te puede venir bien o no, ¿vale? Son muy útiles, pero yo creo que son útiles si tienes un horizonte temporal más corto, ¿vale? Si tú estás pensando en un horizonte temporal a 10, 15, 20 o 30 años, que ten en cuenta que, bueno, a ver, tengo casi 40 años, pero yo espero vivir muchos años más, esperemos que otros 40 como poco, y además yo planeo que parte de mi patrimonio, pues, que eso se genere, se quede ahí como una herencia familiar que le pase a mi hija, a mi familia y si no a los hijos de mis hijos y demás. O sea, que no es algo que yo esté pensando en vender dentro de 15 años, algo que yo creo que va a estar ahí muchos años. Entonces, cuando piensas en tantos años, los fondos de cobertura de divisa tienen cosas buenas, como que te protegen frente al riesgo de que el dólar baje frente al euro, ¿no? Si el dólar baja frente al euro, como acaba de ocurrir, pues este 9% que ha bajado el dólar frente al euro, yo no me lo hubiera comido, porque me hubieran protegido, más o menos. No son exactos, pero sí que lo suelen cumplir con un buen margen de... Suelen
realmente cuando el dólar baja frente al euro, ellos consiguen que casi no baje, que tu fondo casi no baje. O sea, que sí que la cobertura de divisa funciona bastante bien. El problema, que para ofrecerte esa cobertura de divisa, incurren en unos costes, ¿vale? Están aquí haciendo estos préstamos de monedas y divisas y tal, incurren en unos costes. Y esos costes varían obviamente no se pueden generalizar y depende de cada fondo, de cada periodo de tiempo, pero yo sí que un estudio, ¿vale? Al final soy una persona, ingeniera, metódica, entonces yo busqué estudios sobre el tema y hubo un estudio que me llamó mucho la atención, que había analizado cientos de miles de fondos con cobertura de divisa y había visto que en un periodo de 10 años o más, al final estos fondos tenían por haber cubierto la divisa, tenían como un coste similar a un 1% anual, ¿vale? Es como si tú tuvieras una comisión del 1% anual por cubrir la divisa. Entonces dices, bueno, un 1% no es mucho, ¿vale? Si tú estás cubriéndola 1 o 2 años, pues bueno, un 1% te merece la pena porque, joder, ya en estas semanas he perdido un 9% por el dólar. Pues si 1 o 2 años te merece la pena eliminar ese riesgo, perfecto. Pero estás pensando en 10, 20 o 30 años, un 1%, volvemos a decir lo mismo, parece poco, pero 1% se va acumulando y va erosionando mucho tu patrimonio, ¿vale? Va erosionando mucho el patrimonio y al final, ten en cuenta que un 1% es un 10% de la rentabilidad que tiene el SP500, o sea que ya está renunciando a un 10% de esa rentabilidad y eso compuesto acaba teniendo mucho efecto, ¿vale? Entonces, pues yo cuando vi ese estudio y pensé que yo al final estoy invirtiendo a largo plazo, dije, mira, no me voy a cubrir, ¿vale? Yo voy a invertir a largo plazo. Yo al final también voy invirtiendo todos los meses, entonces invierto cuando el dólar está más caro, pero también ahora que ha bajado, pues bueno, me beneficia, no me beneficia, pero bueno, ahora puedo comprar más barato. Aunque claro, el patrimonio, como yo voy a muchos años invirtiendo, pues el patrimonio que yo tengo invertido es mucho mayor que lo que yo estoy aportando cada mes. Pero, por ejemplo, a alguien que esté empezando ahora o que tenga un poco de dinero invertido, pues le viene muy bien que el dólar se devalúe, porque todo lo que sea que el dólar se devalúe implica que tú puedes comprar más barato, ¿vale? O sea, que el efecto de divisa funciona en función de en qué punto estés. Si ya muchos años invirtiendo y el dólar baja, malo. Pero si ya muy poco tiempo invirtiendo y el dólar baja, bueno, porque puedes comprar ahora con tus euros, obtienes más dólares y comprar más barato. Así que yo no me protejo. En según qué ocasiones, pues puede venir bien. Pero como te digo, también pensando a largo plazo, yo tampoco me planteo en recuperar toda mi cartera de golpe, ¿vale? O sea, yo al final vivo bien, tengo unos buenos ingresos, tengo todas mis cosas cubiertas y mi idea es, pues sí, en el futuro a lo mejor, pues dejar de trabajar, que ya veremos, porque ahora que me gusta mucho meterme en fregados, pero sí que pues poder tener la tranquilidad de vivir de mi patrimonio, pero incluso aunque quisiera vivir de mi patrimonio y no tuviera más ingresos, pues iría dándole pequeños bocaditos, ¿vale? Iría sacando un 3 o un 4% al año y el resto lo dejaría ahí, ¿sabes? Entonces, pues incluso aunque el dólar bajara mucho, pues yo solo sacaría un 3 o un 4% un año y el resto, pues lo dejaría ahí para ver si durante un año o dos se recupera y el dólar sube un poco. O sea, que incluso en un escenario muy malo, pues no me afectaría porque no lo voy a rescatar todo de golpe. Entonces, al final esto depende de las circunstancias de cada inversor. Perfecto. Costes de los fondos, por ejemplo, porque ese es un tema que siempre surge y también lo mencionaste, esto de los costes que tenían estos fondos con cobertura. En tu portafolio, ¿o qué criterio de costo máximo anual estás dispuesto a pagar en un instrumento de inversión? Costo de mantención. A ver, pues depende, ¿vale? Depende de qué tipo de instrumento sea, porque estamos hablando de fondos indexados ETFs, pues los costes son muy bajos, ¿vale? O sea, una de las grandes ventajas de los fondos indexados, de los ETFs, que no creo que no la comenté antes, es que sus comisiones, la comisión que te cobran, es muy baja. De hecho, hay estudios que muestran que son como entre 10 y 15 veces más bajas que la gestión activa, ¿vale? Que un fondo de gestión activa. O sea, los fondos indexados, si son a índices bastante conocidos, como el S&P 500 y el MSCI World, te cobran un 0,1, 0,15% de gestión anual, ¿vale? Mientras que un fondo de gestión activa te cobra 1,5, 2, 2,5, ¿vale? Te está cobrando 10, 15, incluso 20 veces más en función del caso. Yo en mi caso, este coste, pues depende, ¿vale? Como tengo sobre todo gestión pasiva, pues la gestión pasiva al final yo analizo un poco los fondos que hay en el mercado y elijo pues el que más me gusta, ¿vale? Yo siempre pues busco réplica física, acumulación de dividendos para retrasar el pago de impuestos, que la comisión sea la más baja posible, pero también premiando un poco a la gestora. O sea, hoy en día hay gestoras muy buenas. Para mí Vanguard, por ejemplo, es una de las que más me gusta. iShares, que es BlackRock, Fidelity, al final son gestoras que son muy grandes, mueven muchos miles de millones de euros y yo las veo bastante confiables. Entonces, analizo un poco todos estos parámetros y me decido por un fondo, ¿vale? La comisión es un factor importante, pero no es el único. Pero eso sí, por ejemplo, yo tengo varios fondos del SP500 que pago un 0,06, un 0,06%, es que no es nada, y un 0,1 en función del fondo. Luego tengo los ETFs del Nasdaq 100,
ahí sí que tengo que pagar un poco más. ¿Por qué? Porque al final esto funciona un poco como la ley de la oferta y la demanda, ¿vale? De SP500 hay 50.000 fondos indexados y 50.000 ETFs, ¿vale? Entonces, las gestoras van bajando las comisiones porque la gente se fija mucho por las comisiones y va invirtiendo en el fondo que tiene la comisión más baja. En el Nasdaq 100 es un índice un poco menos conocido, mucha menos gente invierte en él. No hay para empezar ningún fondo indexado. Hay algún fondo indexado, pero muy malo, en el sentido de que las comisiones son muy altas y el error de seguimiento es altísimo. A mí no me gustan nada. Por eso yo invierto a través de ETFs en el Nasdaq 100. Y estos ETFs, pues como hay menos ETFs del Nasdaq 100, aunque ya cada vez van surgiendo más, pero hay menos, pues tienes que pagar un poco más, ¿vale? Yo empecé invirtiendo en uno de iShares que me gusta mucho, que tenía una comisión ahora la tiene al 0,3, la ha bajado un poco, antes era al 0,33, pero como van surgiendo nuevas alternativas, pues la va bajando. Y ahora estoy invirtiendo mucho en uno que tiene un 0,2%, o sea que ya poco a poco van surgiendo nuevos ETFs que cada vez con las comisiones más ajustadas. Pero no me planteo un límite de comisión. Al final yo analizo la oferta que hay y en función de la oferta que hay, pues miro varios factores y uno de ellos son las comisiones y busco la comisión más baja. Pero obviamente si veo un fondo, un ETF de Nasdaq 100, por ejemplo, que tiene una comisión del 0,06 o el 0,1, la comisión más baja con diferencia, pero se acaba de crear y es una gestora que yo conozco poco y con poco patrimonio, pues yo no metería ahí mi dinero, ¿vale? O sea, la comisión baja es un factor muy importante, pero no es el único. Tienes que mirar un poco también la trayectoria de la gestora, la trayectoria del fondo, porque ¿de qué te sirve que te haga la comisión baja si luego no replica bien al índice? Y yo he visto algunos fondos indexados, lo que te digo, que tiene un error de seguimiento. En la acción un año tiene un 50% en 2023 y el fondo un 40%. Hostias, un 10% de rentabilidad que has perdido por invertir en un fondo indexado que no replica bien al índice. Por no pagar un 0,1 más, vas a perder un 10%. Eso no tiene ningún sentido. O sea que hay factores que hay que analizar. Pero vamos, los fondos indexados pues serían 0,1, 0,2, 0,3 como máximo. Son los que fondos indexados y ETF, son los que yo invierto. En gestión activa, que tengo algún fondo, pues ahí sí que pago un poco más, ¿vale? Creo que uno que tengo me cobra un 1,8, 1,9%. Al final es una comisión alta, bajo mi punto de vista, pero claro, como la rentabilidad que está teniendo es muy buena, pues a mí me compensa porque es una pequeña apuesta que yo tengo sobre este fondo y lo mantengo. Perfecto. ¿Cómo se llaman esos fondos son entiendo de BlackRock, ¿no? Esos que mencionaste de 0,3 y 0,2. Sí, mira, un ETF del Nasdaq 100 que a mí me gusta mucho es iShares Nasdaq 100 UCITS, al final son ETFs que se venden aquí en Europa. Y luego en el que llevo ya un año y pico invirtiendo porque lo descubrí hace relativamente poco y su comisión es más baja y también en réplica física, acumulación de dividendos, es de la gestora Xtrackers, creo que se llama Xtrackers Nasdaq 100, Lo buscas, hay una herramienta que a mí me gusta mucho que es Just ETF, que es totalmente gratuita y para buscar ETFs y tal funciona genial. ¿Vale? Perfecto, Funciona muy bien. perfecto. Ahí tienen ya todos datos que ir a buscar y mirar. No es recomendación de inversión bajo ningún punto de vista porque las cosas pueden ir modificándose, pero son cosas que las personas pueden investigar. Investiguen siempre. En este canal enseñamos a pescar más que dar el pez. Por lo menos esa es la filosofía. Oye, Gonzalo, tu estrategia de inversión, entendiendo que hay dos formas, invertir de golpe o DCA. ¿Cuál es la que más te gusta a ti? ¿Lump sum, que invertir de golpe o DCA? A ver, es una buena pregunta, ¿vale? De nuevo, depende de en qué punto estés, ¿vale? Normalmente la gente cuando invierte de golpe es porque está empezando, ¿vale? Porque si no, pues no inviertes de golpe porque has ido invirtiendo durante varios años, ¿no? Entonces, si estás empezando, inviertes de golpe, pues bueno, de nuevo me voy a referir a los estudios, ¿vale? Que es que hoy en día hay estudios de todo. ¿Los estudios qué dicen? Pues hay varios estudios y al final lo que han concluido es que si tú inviertes todo el dinero de golpe, es probable que obtengas una mejor rentabilidad que si haces DCA durante, yo qué sé, imagínate que tienes 30.000 euros, que si haces DCA durante 3 o 4 años, dividiendo esos 30.000 euros, pues durante 36 meses, ¿vale? 1.000 euros cada mes, pum, 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 en 30 meses lo has invertido. Por los estudios compararon eso, compararon DCA con invertir de golpe, además en varios mercados, en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, si no me acuerdo mal, y la conclusión era que era más probable que tuvieras una mejor rentabilidad invirtiendo todo de golpe, ¿vale? Dicho esto, ¿significa eso que si alguien llega y me dice, oye, que tengo 40 años, tengo 100.000 euros invertidos, los meto de golpe en SP500? No, macho, no. O sea, no, porque una cosa es lo que digan los estudios y otra cosa es cómo te comportes tú, ¿sabes? Ya todos los seres humanos no somos máquinas. Tenemos unos sesgos psicológicos, tenemos emociones y si tú inviertes todo el dinero que llevas 10 o 15 o 20 años trabajando y has ahorrado en el SP500 y de repente Trump la lía y te baja un 20 o 30%, lo que vas a hacer en ese momento va a ser vender porque temes que en vez de que tus 100.000, que ahora son 70.000, luego sean 60.000, 50.000 y acaben siendo 0 o 10.000.
Entonces vas a vender justo cuando esté muy abajo y no vas a poder esperar a que se recupere y vas a acabar perdiendo bastante dinero. Entonces, con esto, lo que digo es que si tú estás empezando, lo que yo siempre, bueno, le digo a la gente que luego efectivamente esto no es un consejo de inversión, cada uno tiene que hacer sus estudios e invertir según su propio criterio, pero lo que yo creo que es lo mejor es invertir, si tú estás empezando, invertir poco a poco. Tú tienes mucho dinero, pues no lo metas de golpe, divídelo en pago durante 1, 2, 3 años, porque no porque vas a tener la máxima rentabilidad, que puede que sí, pero no es lo que estadísticamente es un poco menos probable, pero sobre todo porque así tú te vas a ir acostumbrando poco a poco a las subidas y bajadas de la bolsa. Tú metes 1.000 euros y de repente te sube un 2%. Muy bien, te baja un 5%. Bueno, más o menos. Metes otros 1.000 euros. Y así poco a poco tú vas metiendo tu dinero y te vas acostumbrando. Viene una gran crisis y dices, venga, vale, pues más o menos la he tolerado bien y vas metiendo dinero, te vas acostumbrando. Al final las personas nos acostumbramos a casi todo, pero necesitamos un poco de tiempo para acostumbrarnos. Entonces, pues por eso yo creo que DCA es lo mejor para si estás empezando. Estás empezando y sobre todo si llevas un tiempo, si llevas un tiempo invirtiendo, recibes una gran cantidad de dinero, pues yo que sé, una herencia un finiquito, o te cambio de trabajo, lo que sea, por algún motivo, un familiar te da una donación, pues en ese caso, si ya tienes unos años invirtiendo, pues yo creo que lo mejor es invertirlo de golpe, ¿vale? En ese caso sí, porque los estudios son lo que muestran. A ver, en función un poco de cómo está el mercado, si tú ves que está en una valoración muy alta y tal, pues a lo mejor puedes decir, venga, pues lo distribuyo durante 6 meses, un año, porque así me siento más tranquilo. De no meterlo todo de golpe y que baje mucho. Pero cuando ya llevas un tiempo invirtiendo y ya estás acostumbrado, pues sí que puedes empezar a jugártela un poco a invertir más de golpe, que es lo que en teoría te va a dar una mayor rentabilidad. Aún así, como la mayoría de las personas vamos ganando dinero y ahorrando todos los meses, pues ese dinero que tú ahorras y que no te vas a gastar, lo mejor es ir haciendo DCA y irlo metiendo en cuanto llega el dinero a tu cuenta, pues invertirlo, porque por la tendencia histórica alcista de la bolsa, ¿no? Que va subiendo con el paso de los años, cuando inviertes donde debes, obviamente, cuando inviertes donde no, pues no va a subir, va a bajar. Pues cuanto antes entres al mercado, más posibilidad hay de que tú te revalorices, que bueno, está unido con lo que hemos comentado antes, que nosotros estamos invertidos al 100%. Y yo personalmente, pues lo que hago es eso, yo tengo todo mi dinero invertido y pues cuando voy ahorrando todos los meses, pum, 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 lo voy invirtiendo y ya está, así de sencillo. Bien, perfecto. O sea, ¿cuáles son tus objetivos de inversión? ¿En algún minuto complementar la pensión, por ejemplo? O idealmente antes de la edad de pensión empezar a, qué sé yo, jubilación temprana. ¿Cuáles son los objetivos de Gonzalo? Pues mira, los objetivos ahora son distintos de los que eran hace 6 años o 7 años cuando empecé a invertir, pero claro, porque mis circunstancias han cambiado también. Yo cuando empecé a invertir, yo vivía en Londres, mi novia, que ahora es mi mujer, vivía en España, ella no se quería ir a Londres, y yo pues entonces en ese momento pues vi que si me iba a España pues iba a pasar a ganar mucho menos dinero y en mi trabajo no me dejaban teletrabajar, ¿vale? Todavía no había llegado el COVID, lo de teletrabajar no era algo que estuviera un poco instaurado, entonces pues no me dejaban y yo me vi que realmente necesitaba dinero, que al final era un motivo del dinero por el que yo no me estaba mudando a Cádiz, ¿vale? Porque iba a ganar menos y iba a vivir peor. Entonces en ese momento dije, mira, una de las motivaciones fue empezar a invertir, generar un patrimonio suficientemente grande como para que el dinero, ¿no? El trabajo y tal, no fuera un factor clave a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, los años han ido pasando, ya tengo un patrimonio bastante importante. Sí que gracias al COVID, que tuvo muchas cosas malas, pero a mí me permitió conseguir un teletrabajo desde España para Inglaterra, pues ese tipo de cosas. Ahora sí que estoy en una situación bastante buena. Entonces, pues bueno, mis circunstancias ahora y mis aspiraciones son distintas, ¿vale? Yo ahora lo que aspiro es a tener un patrimonio para que si, por ejemplo, ese trabajo el día de mañana, pues mi empresa me diga, oye, que ya no te podemos tener desde España, tienes que venir a Londres, yo diga, no, yo ya no me voy a ir a Londres porque yo tengo mi vida aquí con mi mujer, mi hija, mi perro, estoy aquí en España tan contento y no me quiero ir a Londres. Así que bueno, pues yo ya tengo un patrimonio del que puedo vivir bastantes años mientras pues me voy enfocando en mi negocio o mientras me busco otro trabajo sin tener que cambiar mi vida, ¿vale? O sea que mis inversiones y mi patrimonio de momento me dan esa tranquilidad, ¿vale? De saber que yo puedo vivir la vida como yo quiero vivirla y no pues en función de si mi contrato se acaba o si mi trabajo está en Londres y no en Cádiz o en Madrid, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego, pues mis aspiraciones, como yo creo que todo padre de familia es, pues a facilitar la vida a mis hijos, ¿vale? Yo tengo una hija, pues ya veremos si tengo alguno más o no. Entonces, pues mi idea es, pues que mi hija, pues facilitarle la vida, ¿sabes? Y que en el futuro, pues no tenga problemas de dinero. Problemas lo va a tener, porque aquí problemas tenemos todos, pero que esos problemas no tengan nada,
nada que ver con el dinero, ¿vale? Facilitarle un poco la vida a mi hija y, bueno, a mi mujer y efectivamente, pues si quiero, ahora mismo, pues la verdad que estoy muy contento con mi negocio y quiero seguir trabajando y en la newsletter, en la membresía, la formación de finanzas, todo esto es algo que me apasiona, pero si en un futuro, pues el negocio se acabara o me aburriera o lo que sea, pues saber que no necesito, llegaré a un punto en el que ya no necesito seguir trabajando o no necesito cambiarme de ciudad. Ese tipo de cosas es lo que yo busco con el dinero, la inversión, que al final me permita vivir la vida que yo quiera vivir. Perfecto. Y en ese caso, el plan de salida pasa por ir haciendo retiro, porque entiendo que estos fondos son muy poco dividenderos en general. El S&P 500, la rentabilidad por dividendo es Eso es, marginal y me nada. imagino que el Nasdaq es. Nasdaq 100 todavía menos. Sí, la última vez que lo miré creo que el S&P 500 estaba en 1,3, 1,2 y en las Sí, acciones en 0,7. O sea, muy, muy bajito. Vale, muy bajo. Sí, no. dividendo ahí no existe. No, el dividendo es muy bajito. O sea que sí, efectivamente, mi idea de cuando necesite mis inversiones pasa por ir haciendo retiros. Pero como he dicho, retiros muy pequeñitos, ¿vale? O sea, tengo la suerte de que ya tengo un patrimonio bastante importante y pues espero que eso siga creciendo. Entonces, pues le iré dando, como yo siempre hablo, como bocaditos, ¿sabes? Le iré cogiendo un bocadito, un 3 un 4%, y con eso pues ya tiro unos meses, ¿vale? Si llegara el caso o si de repente, pues, yo qué sé, pongamos que me quiero comprar una casa, pues de repente vendo hago un X, un 10, un 20%, lo que sea, y doy la entrada de la casa. Al final, el dinero lo tengo ahí para cuando lo necesite, las inversiones las tengo ahí para cuando lo necesite. Si quiero hacer una inversión inmobiliaria, como a lo mejor en el futuro pues quiera hacer, por diversificar o por meterme en más líos, que a mí me gusta mucho meterme en líos. Hay que meterse el lío en la vida. ¿Cómo va a ser la vida tan fácil? Hay que invertir en Claro, cosas efectivamente, al tontas y final nos bueno, tenemos que buscar retos, ¿no? A mí me gustan mucho los retos, o sea, si mis días son todos iguales, me aburro. Entonces, pues quiero un poco de retos y quiero un poco de cosas diferentes. Pero si mi plan no es ir recibiendo ingresos, como a través de los dividendos, como puede haber mucha gente en tu canal, sino partiendo que por mí. correcto, por eso lo digo, como esto, si creo, si me equivoco, es tu estilo de inversión, entonces pues mucha gente lo seguirá. Mi plan es más que eso se vaya revalorizando y yo ir dándole bocaditos cuando lo necesite. Y ahí la tributación, ¿cómo pasa? ¿Tributan FIFO o LIFO sobre los Sí, retiros? FIFO. En España tributamos en FIFO, ¿vale? First in, first out. Entonces, efectivamente, cuando yo le vaya a dar esos bocaditos, pues si es al SP 500, pues bueno, pues me tocará vender algunas participaciones, pero no serán las últimas que yo haya comprado que tendrán los menos beneficios, serán las primeras que haya comprado. Pero bueno, en España tributamos los primeros 6.000 euros a un 19% por las ganancias patrimoniales, por los beneficios. Luego de 6.000 a 50.000 a un 21%. Más o menos, si yo quisiera sacar como 50.000 euros, pues a lo mejor pagaría como un 20% de impuestos, ¿vale? De IRPF, más o menos. Sobre las ganancias, obviamente, no sobre todo el dinero, sobre las ganancias. Menos mal que las leyes todavía no han llegado hasta ahí, ya veremos si llegan. No son tan estúpidos todavía. Menos mal que todavía no han llegado hasta ahí. Pero, claro, siendo consciente de eso, pues una de las formas que yo sí que hago es que cada varios años, pues empiezo a invertir en un vehículo distinto, ¿vale? Al final hay muchos fondos indexados al S&P 500, hay muchos ETFs indexados al Nasdaq 100, ¿vale? Entonces, pues si tú a lo mejor estás 3 años invirtiendo en un ETF y luego vendes, pues efectivamente sería la primera participación que compraste ese ETF la que tendrías que vender y la que tendría los mayores beneficios, ¿vale? Porque se supone que ha ido subiendo, pues la primera que compraste es la que tiene más beneficios, como creo que es por donde va tu pregunta. Pero si yo paso esos 3 años, de repente dejo de invertir en ese ETF y empiezo a invertir en otro ETF al Nasdaq 100, al mismo índice, pero otro ETF, pues ya llegado al punto puedo vender esas participaciones que no tienen casi beneficios porque acabo de empezar a invertir en ellas. Y si cada 3 o 4 años tú vas haciendo eso, pues siempre tienes algún ETF que puedes vender más o menos, que puedes vender teniendo pocos beneficios, Tributando poco, ¿vale? claro. Entonces, al Sí, final, bueno, es cuestión, cuando tu patrimonio empieza a ser importante y empiezas a pensar en estas cosas, es cuestión de hacer una buena planificación y una buena gestión de inversiones y tal. Pero esto que acabo de comentar, pues es una buena estrategia para intentar reducir el impacto fiscal que puedes tener. Pero bueno, en cualquier caso, pues llegado a un punto, me tocará pagar por un 20% por las ganancias o sea, que yo tenga. eso que mencionaste es súper importante porque yo conocí varias personas que siguen estrategias de ETFs, pero no están conscientes de que tributan FIFO. Entonces tienen todo en uno. Dice, no, que después saco el dinero. Claro, pues cuando saquen se saca el primero, entonces eso tributa y Sí. sobre todo cuando tenemos, porque ustedes tienen, entiendo ahí que va por tramo, pero los tramos en Chile son mucho más agresivos quizás que en España. Partimos desde cero, ¿Sí? pero los tramos marginales más altos es 40%. ¿Sobre los beneficios de las inversiones o qué? Claro, el tramo del global complementario
el primer tramo, los primeros, qué sé yo, 10.000 euros, 0, después 4%, después 8, después 13,5, después 23, después 30, 35, 40. Y quieren subir a 43 ¿Pero se tanto. juntan las ganancias de capital con los ingresos de trabajo o se tratan de Sí, forma todo, diferente? todo, Vale, todo junto, vale. Es que por lo que has todo comentado junto. es lo que me parecía. Vale, es que en Sí, España no, o sea, las ganancias de trabajo van por un lado y los beneficios de la bolsa van por otro. O sea, tú puedes tener 50.000, un sueldo de 60.000 euros, ganar 60.000 euros en el trabajo, que tu tipo marginal de IRPF pues será el 45% más o menos. Estás pagando en ese tramo, en el tramo más alto pagas eso, pero si tú ganas 10.000 euros, 6.000 euros en beneficios porque has vendido unas acciones de Apple, pues vas a pagar un 19% sobre esos beneficios, ¿vale? Así que lo bueno, por así decirlo, es que no sé, son dos bloques distintos, ¿vale? sí. Pues afortunadamente al menos tenemos eso. Sí, no, acá en Chile tenemos, bueno, tenemos ciertas cosas que tributan fuera, impuesto único. Hay algo que se conoce como el beneficio 107 LIR para Chile, pero hay otros que van al global complementario y se suman. Pero es súper Vale. importante, independiente de eso, pero esto no lo ve solamente gente de Chile, también de España y otros países, el tener clara la tributación de cómo van a tributar al momento de la venta las ganancias de capital. Sí, Porque FIFO suele ser lo más común. sí. Entonces, pero ahí el dato que dio Gonzalo es tremendo, tener distintos ETFs para en el plan de salida ir retirando los que se vendieron, los que se compraron más recientemente, que tienen menos rentabilidad acumulada. Sí, a ver, al final eso es una... Son estrategias que si cuando conoces un poco cómo funciona el sistema fiscal, pues dices, oye, pues es que al final, ¿qué más me da invertir en este ETF o en el otro? O sea, obviamente analizando y que sean todos ETFs de calidad o fondos indexados de calidad, pero hoy en día la oferta es muy amplia, ¿vale? Hay muchos fondos indexados de calidad, hay muchos ETFs que sigan las acciones y 500, en función del mercado al que vayas, va a haber menos, ¿vale? Claro, Pero si hablamos de índices más generalistas, más grandes, hay muchos. Entonces, puedes hacer este tipo de estrategias para reducir un poco el impacto fiscal que vas a tener si no tienes que sacarlo todo de golpe. Si lo tienes que sacar todo de golpe, pues estás jodido. Pero si vas a ir dándole pequeños bocados, pues haciendo ese tipo de cosas puedes reducir los impuestos que pagas. perfecto. Errores. Siempre es bueno aprender de los errores propios, pero de los errores ajenos también. En este caso, o sea, ¿cuáles son los errores que tú crees que has cometido que crees que les puede servir a las personas que están escuchando? Si es que Pues se pueden mira, yo, comentar, obviamente. por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de errores de inversión. Si fueran otro tipo de errores, a lo mejor no. No, no, eso no, eso no. Pero eso no se puede comentar. Errores de inversión. Pues mira, como todos, cuando llevas unos años invirtiendo, pues yo he cometido muchos errores, ¿vale? Algunos más importantes y otros que han tenido muy poca relevancia. Pero a mí, siempre que me hacen esta pregunta, pues me gusta destacar dos, ¿vale? Uno que tiene una historieta asociada y otro más fácil de ¿Ya? entender. El primero que yo destacaría es que el error más grande que yo he cometido, entonces no me parece que sea un error como tal, pero bueno, lo voy a explicar, es haber empezado a invertir pues con 33 años y no con 23, ¿vale? O sea, yo ya lo he dicho, empecé a invertir en 2018-2019, en serio. Yo empecé a trabajar en 2009, ¿vale? Eso, empecé a invertir 10 años después de empezar a trabajar y yo empecé a ahorrar desde el primer mes porque siempre soy una persona ahorradora y empecé a ahorrar 500, 600 mil euros rápidamente desde que empecé a trabajar porque tenía un sueldo aceptable y no tenía muchos gastos. O sea que yo he ido ahorrando 500.000 euros mes a mes durante muchos años y no los invertía durante 10 años. Entonces, todo ese dinero que yo tenía sin invertir, si yo hubiera sabido lo que era la inversión en bolsa, si hubiera empezado a invertir en 2009, ahora tendría un patrimonio mucho mayor, mucho mayor. Así que el error más grande, el que me ha costado más dinero, sin ningún tipo de dudas, es haber empezado a invertir con 33 años y no con 23. Entonces, pues si alguien puede aprender algo de esto, es que, bajo mi punto de vista, obviamente depende de las circunstancias de cada uno y de su horizonte temporal, pero cuanto antes se empiece a invertir, si vas a largo plazo, mejor, porque más pronto te vas a beneficiar del crecimiento de la bolsa, ¿vale? Así que ese es para mí el error más gordo. Es que parece una tontería, pero a mí es el que más dinero me ha costado. Eso uno. Y luego otro, el error este que es un error que ya he hablado en alguna ocasión porque bueno, es uno que más me llama la atención y también me hizo perder bastante dinerito. Pues mira, yo cuando he hablado esto que en 2020 con todo lo del COVID, mis fondos, mis acciones empezaron a hacer lo peor que el S&P 500 y empecé a pivotar hacia gestión pasiva, S&P 500, Nasdaq 100, luego otros índices más que hemos hablado. Pero no lo vendí todo, ¿vale? O sea, yo hubo algunas acciones que he dicho que me quedé, que si Meta, Google, Ferguson, aunque tenía poco dinero. Y luego hubo un fondo de gestión activa que lo estaba haciendo muy bien durante 2020, ¿vale? Bailey Gifford American Clase B, si no me equivoco. Yo invertía por aquel entonces todavía con algunas plataformas inglesas porque todavía tenía inversiones de cuando vivía en Londres. Aunque ya me había venido a España, pero todavía la gestionaba con esa plataforma.
Y lo que ocurrió fue que este fondo decidí no venderlo, no traspasarlo a fondos indexados, a gestión pasiva, porque estaba haciéndolo muy bien, estaba teniendo una rentabilidad muy buena, estaba batiendo de largo al S&P 500, al Nasdaq 100, a todos los sinceramos. Y yo dije, joder, este gestor sí que sabe. Vale, vamos, de hecho, en un añito, pues se triplicó, ¿vale? O más que duplicó. No me acuerdo ya si fue un 150% o un 200% de rentabilidad o tuvo una rentabilidad brutal, ¿vale? Creo que fue un 200%. Y yo que iba invirtiendo poco a poco mes a mes, pues obtuve un 100% porque iba invirtiendo poco a poco, un 100% en total. Pero rentabilidad anualizada, anual, vamos, ponderada por tiempo, perdón, fue de un 200%, una barbaridad. ¿Vale? Es verdad que las bolsas subieron mucho en ese tiempo, pero este fondo subió mucho más. Dije, yo no lo voy a vender. Y luego sí que llegó un punto en el que ya dejó de subir, pero bueno, me había dado una buena rentabilidad y dije, bueno, esto lo voy a mantener un poco, el gestor sabe lo que se hace. ¿Vale? No me dio por analizar las empresas en las que invertía, no me puse a mirar si estaban muy sobrevaloradas o qué tipo de empresas eran. Confié un poco a ciegas en el gestor. Y lo que ocurrió fue que luego vino todo el problema de la inflación, la crisis de los tipos de interés, los tipos de interés empezaron a subir y los mercados bajaron y sobre todo las empresas de crecimiento y tecnológicas bajaron más y cuanto más a futuro estaban puestas las perspectivas de beneficios, pues más bajaron las empresas. Y este fondo era un fondo que invertía en muchas empresas de crecimiento y que se esperaba que sus beneficios fueran muy grandes a largo plazo, pegó un bajón muy gordo, ¿vale? O sea, pegó un bajón que bajó como un 65%, 65-70%. Entonces yo bajé de tener una rentabilidad en mi inversión del 100% a tener pérdidas, ¿vale? De haber duplicado mi dinero, pasé a tener un 10 o un 15% de pérdidas, ¿sabes? Y ahí dije, joder, Ya. a ver, que al final pues perdí bastante, perdí más de 10.000 euros porque eso creo que había invertido como 10.000, luego eso llegó a ser 20.000 y al final pues me bajó como a 8.000, 8.500, ¿no? Entonces, pues bueno, en realidad perdí 1.500 euros, pero respecto a los 20.000 pues perdí más de 10.000, ¿vale? Entonces, pues si yo me hubiera, al final, ¿cuál fue mi error ahí? Pues confiar demasiado en el gestor, ¿vale? No ponerme a analizar un poco, invertir en un fondo de gestión activa está bien, pero aparte de analizar pues, las comisiones, la política de inversión, la rentabilidad histórica, tienes que echarle un vistazo un poco a las empresas en las que inviertes de fondo y qué tipo de empresas son, si son empresas de dividendos, value, small caps, growth, qué tipo de empresas son y cuáles son sus ratios de valoración. Y cuando ves que sube mucho, aparte de frotarte las manos y decir que bien elegido y que listo soy, cuánto dinero estoy ganando, pues también puedes decir, voy a revisar un poco las empresas que hay porque a lo mejor están empezando a estar sobrevaloradas y es momento de salirme del fondo, ¿sabes? Con estas ganancias y decir, muy bien, me ha ido bien, ya está. Y yo no hice eso, confié en el gestor y luego pues me vino una bajada muy, muy gorda, ¿vale? Entonces pues fue un poco de exceso de confianza en el gestor y ahí pues aprendí mi lección, por así decirlo. Perfecto, perfecto. Oye, cambiando de tema muy cortito, los dividendos que son absolutamente marginales dentro de esos fondos, ¿los utilizas o los reinviertes? Yo invierto siempre en fondos de ETFs de acumulación, ¿vale? Que acumulan los dividendos. Entonces, lo que ocurre con estos fondos de ETFs es que cuando los gestores del fondo reciben los dividendos de las empresas, pues los reinvierten directamente, no se los distribuyen a los accionistas del Perfecto. fondo de ETF, como soy yo, sino que los reinvierten. Y esto lo que hace es que en España, al menos, cuando tú cobras dividendos, y las empresas te las pagan o los fondos te las pagan, tú tienes que tributar a este 19%, si son menos de 6.000 euros. Como el fondo lo reinvierte, tú no tienes que tributar, ¿vale? Entonces estás retrasando la tributación de esos dividendos hasta el momento en el que tú vendas y ya tributará pues por ganancias de capital, ¿vale? Entonces al final, al retrasar este pago de impuestos, pues tú estás permitiendo que el dinero crezca más rápidamente, ¿vale? Entonces yo pues por esa razón y como voy a largo plazo, pues siempre invierto en vehículos, en fondos ETFs de acumulación de dividendos. Perfecto. Pasemos al tema del Bitcoin muy cortito, ya estamos más o menos en la hora. ¿Qué es lo que te gusta de Bitcoin? ¿Y cómo inviertes en Bitcoin? Pues mira, yo era de los que criticaba bastante Bitcoin hace unos añitos, la verdad, no le veía utilidad, pero poco a poco me ha ido ganando, ¿vale? Me ha ido ganando y me parece un activo interesante, desde luego, y mira que a mí me gusta el riesgo, pero yo no pondría el 50% de mi cartera en él, de hecho creo que tengo como un 1% o algo así. Sí que quiero poner un poco más, ¿vale? Quiero seguir añadiendo y no sé, a lo mejor tener un 3, un 4, un 5% de mi cartera en Bitcoin, porque me parece un activo muy interesante, ¿vale? Me parece un activo que tiene algunas propiedades que no te ofrecen ningún otro activo del planeta. El efecto de red, al final, mucha gente cada vez lo usa. Es inconfiscable, o sea, si tú te lo envías a tu wallet, pues está en tu poder, ¿vale? Ya depende de ti, nadie te lo puede confiscar. O sea, el gobierno no puede llegar hasta eso, o al menos no tiene por qué ser consciente y es mucho más difícil que te lo confisque. Tú puedes pagar rápidamente con Bitcoin, enviar dinero aquí para allá, pero sobre todo lo que más me gusta es eso, es la privacidad que te da
y la inconfiscabilidad y que, pues, sobre todo, aparte de eso, que creo que es un activo que por estas propiedades que tiene, porque su oferta es muy limitada y ya se han impreso casi todos los bitcoins que hay, pues si unimos que la oferta es muy limitada y va a aumentar muy poco y que hay una demanda creciente, pues si esa demanda sigue aumentando, que eso no lo sabe nadie, pero por ahora está aumentando, pues lo más probable es que los siguientes años su precio vaya subiendo. Entonces, pues a mí me parece interesante tener esa pequeña apuesta en Bitcoin por estas propiedades que yo he comentado y como un poco de diversificar mi cartera un pelín fuera de la renta variable para el futuro. Y si al final lo considero un activo de mucho riesgo, ¿vale? Mucho riesgo, mucha volatilidad, desde luego, más todavía que el S&P 500, que el Nasdaq 100. Entonces, pues sí que, incluso que a mí me gusta un riesgo, pues yo solo pienso meter eso. Ahora mismo tengo un 1 y quiero llegar hasta el 5%. No me gustaría tener más porque ya con eso me parece que es un riesgo suficientemente alto. Y yo pues invierto a través de varios exchanges, sobre todo del exchange español Bit2Me, ¿vale? Es un exchange español y yo invierto a través de ellos. Voy acumulando ahí y luego pues cuando ya tengo una cantidad suficiente me la envío a una cold wallet que tengo yo y listo, la verdad. Y eso es como Perfecto, los voy almacenando. perfecto. Última pregunta, Gonzalo. Mencionaste varias veces una newsletter y una membresía, Sí. no sé cosas. ¿De qué se trata eso para que las personas, pues, quizás hay varios que les podría interesar, entonces cuéntame un poco de ese proyecto? Lo dejaremos también aquí en el link del primer comentario, a ver si hay personas que lo busquen, que lo lean, pero cuéntanos tú de qué se trata. Pues mira, mi newsletter, la verdad que si la gente quiere echarle un vistazo, como dices tú, tienen debajo del vídeo el enlace, también pueden buscar en Google si no invertir es vivir y les lleva a la página de la newsletter de registro. Yo al final lo que hago, pues todos estos temas que hemos hablado hoy, pues me gusta enviar un email cada semana, pues con un consejo de finanzas, con un truco, un análisis de mercados, algo que yo estoy viendo que me parece interesante, porque sí que he visto que, sobre todo hace 2 años que empecé con todo este tema, que hay mucha gente que cada vez hay más, afortunadamente, que habla sobre divulgación financiera y sobre inversiones, pero es un mundo, el de la inversión, que nos han hecho creer que es como muy técnico, que solo la gente con mucho dinero o que la gente muy inteligente puede invertir en bolsa, y yo creo que nada más lejos de la realidad. De hecho, tú también haces una labor muy buena acercando todos estos conocimientos a la gente, a las personas normales y corrientes. Y yo creo que todo este mundo de las finanzas y la inversión se pueden tratar de una forma mucho más coloquial, con historias del día a día, como hemos hablado hoy. Al final todos tenemos historias de por qué hemos empezado a invertir, errores que hemos cometido, problemas que hemos visto en gente de dinero. Al final todos tenemos este tipo de historias a nuestro alrededor y utilizando estas historias y hablando de estos conceptos, creo que es mucho más fácil que la gente pues se identifique y aprenda sobre finanzas y sobre inversión. Entonces, pues yo cada martes envío un email con un consejo de bolsa o con un consejo sobre dinero, podríamos decir. Y nada, y la gente que le interese que se apunte en el enlace, que yo creo que los emails, si les ha gustado la entrevista, los emails les va a Ya, encantar. maravilloso, maravilloso. Gonzalo, bueno, muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final. Ya saben todos quienes están interesados y echen una mirada alta en el primer comentario fijado. Nada, simplemente darte las gracias por todo este rato, por esta conversación. Muy amena, lo pasé muy bien. Acuérdense de revisar la próstata también a los 40. El consejo del día también. Así que bueno, nada, pues un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Chao, chao. Chao, muchas gracias.